Yo creo que la fotografía es una forma de expresarte y que si no te expresas con ella, si no dices nada en tu fotografía, no tiene sentido. Y si vivo de ello, pues no vivo de ello. Ojalá algún día lo haga. Nosotros nos gustaría quedarnos aquí e intentar cumplir nuestro sueño, pero aquí. No nos gustaría tener que irnos a otro país como muchos jóvenes que se tienen que ir a otros países para poder trabajar. Me llamo Blanca, tengo 25 años, vivo en Sanlúcar y estoy estudiando fotografía. Yo antes de estudiar fotografía estudié integración social, luego pastelería, actualmente trabajo en ello y ahora estoy estudiando fotografía, que en realidad es lo que he descubierto ahora, que es lo que verdaderamente me gusta. Mis inicios en la fotografía pues fue por influencia de mi novio un poco. Él se dedica a lo que es el vídeo de bodas y demás y yo empecé editando vídeos. Y nada, el año pasado en realidad me picó el gusanillo por no estar detrás del ordenador, no estar detrás de la cámara y empecé por ahí. Me llamo David Collantes Mancera, soy del puerto de Santa María, tengo 21 años y actualmente estoy en la galería del Viajero Alado como fotógrafo artístico. Yo empecé hace varios años en una clase de fotografía en la que pusieron en bachillerato, la cual no tenía nada que ver, pero me fue llenando bastante y entonces yo comprendí lo que es la fotografía de verdad, la fotografía antigua. Yo estudié ingeniería de edificación, estuve un año trabajando de eso y me di cuenta que no me gustaba, que no era para mí y siempre me ha gustado la fotografía y por eso me metí aquí. A mí la fotografía me ha gustado desde siempre, pero estudié empresariales y después de llevarme varios años sin encontrar trabajo, pues decidí estudiar lo que realmente me gustaba y por eso estoy haciendo fotografía. Mi estilo de fotografía en realidad soy más de detalle, más de acercarme a la persona. No me gustan, por ejemplo, los teleobjetivos, lo veo demasiado lejano. Aunque acerque la imagen para mí me aleja. Y donde las expongo, pues las expongo en Facebook normalmente, de momento. Ojalá llegue el momento de que pueda poner en una galería, en una exposición. Mi estilo de fotografía es en blanco y negro. Me gusta fotografía social, pero también siempre intento buscar temas originales en los que no todo el mundo puede hacerlo, por lo que a veces te destaca y otras veces no suele gustar a la gente. Cuando veo a alguien que me interesa o veo algo interesante, pues siempre busco la manera de que no me vea mucho y siempre cogerlo desde un ángulo que tenga buena composición. Como aún estamos aprendiendo, pues nos gusta tocar varios estilos, nos gusta hacer fotografía de paisajes para aprovechar la luz natural. También nos gusta practicar la iluminación en el estudio. Aún no tenemos un estilo definido,
pero en el futuro nos gustaría dedicarnos a la fotografía infantil o familiar. En España actualmente no se valora nada la fotografía. Es más, cuando hago exposiciones, la gente que compra mis fotos suelen ser extranjeros, por lo que me gustaría salir algún día fuera de España para poder darme a conocer internacionalmente y también que encontrar a gente que llegue a valorar ese trabajo. La verdad es que los españoles, pues, la fotografía yo creo que no se valora. Porque muchas veces cuando tú vas a vender un trabajo y le dices tanto, la gente dice que voy a pagar yo por eso, yo tengo el móvil y voy a hacer yo la foto, o mi primo tiene la cámara y te haga este reportaje, pues no gastan el dinero. Pero habrá que inculcarlo, dar el valor que se merece y que la gente que lo valore un poco. La fotografía le ha costado y le sigue costando trabajo integrarse como lo que es, como la naturaleza que tiene desde mi punto de vista de otra bella arte, ¿no? de un tipo de manifestación estética y artística humana de altísimos vuelos. Yo creo que siempre ha sido un poco la fotografía en este país, digamos, la hermana pobre o, en fin, ha sido la peor tratada en el ámbito de las enseñanzas artísticas y sería de desear que la fotografía estuviera mucho más valorada de lo que está. Lo que es la imagen es lo que llama la atención, por ejemplo en Facebook, en las redes sociales, en publicidad. Tú vas a trabajar con imagen, tienes el medio donde puedes publicitar todo, pues tienes algo ganado. Es darle vuelta al coco y tirar para adelante y apostar por ello. La fotografía digital no es algo que anule a lo que habíamos cosechado con la fotografía analógica, sino todo lo contrario, que la complementa y que incluso la va perfeccionando cada día más. O sea que el reto de engrandecerla y de hacerla todavía más noble de lo que es, gracias a la fotografía digital, va experimentando un boom que no acaba, sino que va a más, ¿no? Y bueno, por delante hay un futuro absolutamente esperanzador y maravilloso para la fotografía. Es difícil, pero yo animo a la gente a que haga lo que realmente le guste, que estudie lo que quiera, porque al fin y al cabo puedes estudiar algo porque creas que tiene más salida y luego no vas a encontrar trabajo. Entonces pienso que debes de luchar por tus sueños y intentar conseguir lo que te gusta y trabajar de lo que te gusta, porque así es como vas a ser feliz. Al fin y al cabo, hoy día salida es muy poca, pues estudia lo que te gusta, que seguro que vas a encontrar lo que te gusta, seguro. Lo importante en esta vida es ser feliz y tiene que ser bastante bonito hacer lo que te gusta. Let the light fade.